La cultura nos habla del conocimiento y el conocimiento derriba prejuicios y la literatura nos sirve para mostrarnos el camino, el cómo descubrir esas cosas de otros mundos que nos hacen entenderlos. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos la suerte de poder hablar con la autora de El sabor de la miel. Se dice que este libro ha tenido el efecto de una bomba en el mundo árabe. Ha causado un gran shock, pero tengo que decir que este shock la mayor parte de las veces ha sido positivo y algunas veces negativo. Este libro yo lo he escrito fundamentalmente dirigido al lector árabe y a través de mi libro este lector ha descubierto que en la cultura y en la literatura árabe tradicional hay una gran libertad sexual. Si yo hubiera escrito este libro desde el punto diciendo que la protagonista, la bibliotecaria, es una mujer que vive en París de forma occidental, hubiera sido muy fácil que hubieran descartado el libro, porque hubieran dicho, bueno, sí, nacida en un país árabe, pero no tiene nuestra cultura, nuestras costumbres, por lo tanto no pertenece a nuestro mundo. Sin embargo, yo he escrito el libro en árabe y me he basado en tratados árabes que hablan de la libertad sexual, en este caso de la bibliotecaria. Entonces, he establecido el lazo entre esa libertad sexual de la bibliotecaria y la cultura árabe musulmana. Yo creo que esto es lo que ha causado este shock. Pero cuando yo escribí el libro, desde luego, en mi mente no estaban los lectores occidentales. Yo me dirigía a los lectores árabes. En el mundo árabe lo que existe es una ignorancia sobre nuestra propia cultura. Tenemos una relación deforme con nuestra cultura y tenemos una imagen de lo que es nuestra cultura muy diferente de lo que es en realidad. Lo mismo sucede en Occidente. Y yo creo que precisamente el interés en Occidente ha venido de ese romper prejuicios, romper clichés, porque son los que propagan la mayor parte de los medios de comunicación, el teatro, el cine y la literatura. Como yo he leído y he oído mucho sobre estos clichés, y precisamente porque yo conozco muy bien la literatura árabe, los tratados eróticos, los tratados filosóficos, yo he escrito en árabe, en mi propia lengua, para hablar sobre mi cultura. Eso hace que yo pertenezca, me quede dentro de esta cultura, porque yo lo que quiero es ser libre para escribir en mi lengua y sobre mi cultura, no escribir en otro idioma. Yo no me quiero sentir alienada. Entonces yo me baso en mi cultura, que es la cultura que conozco y que quiero, y que tengo que decir que además es una cultura que no me encierra, sino que me abre hacia las demás. La verdad es que los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante en transmitir todas estas imágenes sobre el mundo árabe, y hay que decir que la mayor parte de estas imágenes son muy negativas. También es cierto todo ese fenómeno de histeria que existe en los medios occidentales en torno al velo, y todas las imágenes que se nos transmiten es de mujeres árabes musulmanas que llevan velo o incluso chador. A mí la verdad es que todo esto me parece una simplificación muy peligrosa. Yo sé que en el mundo árabe hay una sociedad que se está moviendo, que las mujeres cada vez están más escolarizadas, que cada vez trabajan más. A mí que lleven velo o no lo lleven, sinceramente no me parece un problema. Pienso que es una elección personal. Y como tal yo la respeto. Por ejemplo, yo rechazo llevar velo, pero porque yo rechazo cualquier obligación. No es mi elección, no me gusta. Pero respeto a la mujer que decide llevarlo y no juzgo a una mujer por cómo va vestida. Si va vestida a la occidental o lleva velo. Porque para mí lo importante en una mujer no es si lleva velo, no. Es lo que es ella, qué hace en su vida, en la sociedad, cómo participa en la sociedad y cómo trata de cambiar las cosas. Lo que yo trato de decir es que esa imagen que se ha lanzado respecto a que la cultura árabe musulmana es represiva y que la esencia de esta cultura es represiva, pero para todo el mundo, no solo respecto al sexo, pues lo que tengo que decir que eso no es verdad, que no ha sido verdad a lo largo de la cultura árabe. Ahora sí que lo es, pero lo es a través de estos regímenes políticos que existen y que a lo largo de los siglos ha ido habiendo una decadencia política y cultural que nos ha llevado a la situación que tenemos ahora, de
que los árabes tenemos ignorancia respecto a nuestra propia cultura y que todas las imágenes que se lanzan es respecto a una cultura represiva. Mi libro, por ejemplo, cuenta una historia de amor carnal, pero al mismo tiempo se basa en historias antiguas, en tratados antiguos escritos por sabios, por intelectuales que entonces estaban en el poder, tanto religioso como político, es decir, no era gente marginal, era gente que estaba en la cúpula del poder. Yo lo que he querido con mi novela es arrojar luz sobre estos textos antiguos. Yo he elegido textos que tratan sobre el sexo, pero también existen textos filosóficos, políticos, sociales, lo cual quiere decir que existía una libertad de acción y de pensamiento que hoy día no existe. Bueno, pues lo primero que se va a encontrar el lector es una historia de amor, ante todo. Es una historia de amor carnal y digamos que el cuerpo es un canal para llegar a conocer al otro. También yo hablo de esta noción cultural que tenemos que tengo en mi cultura árabe musulmana sobre el cuerpo. Esta es nuestra herencia. En nuestra cultura no hay una separación entre el cuerpo y el alma, sino que es todo uno. Como sin embargo sí que la ha habido en la cultura cristiana. El cuerpo en la cultura cristiana era fuente del mal, fuente del pecado, de culpabilidad y de sufrimiento. En cambio, en mi cultura, en la cultura árabe musulmana, el cuerpo era el centro de la vida y a través del cuerpo se aprende y se descubre el placer y el mundo. Y de hecho se decía que el sexo era la antesala del paraíso, es decir, era un pequeño placer para imaginarnos lo que sería el paraíso. Entonces el cuerpo en la cultura árabe musulmana tradicional es un placer que no implica culpabilidad. Yo creo que precisamente por eso vienen las críticas del mundo árabe hacia mi novela, que dicen que por primera vez en un texto árabe se habla de un sexo, pero un sexo alegre, placentero y que no se siente culpable.